A ver, vamos a entrar en un tema que genera bastante debate, cómo se mezclan la fe cristiana y la política. Pero vamos a verlo desde una perspectiva libertaria. Y la pregunta de fondo aquí es, ¿será que la relación con el Estado es, al final de todo, un asunto del Evangelio? Es una idea fuerte, así que vamos a desglosarla. Para entender bien este punto de vista, vamos a ver qué se entiende por política. Hablaremos del concepto del reino de Dios, del origen bíblico del Estado, también de la advertencia contra los reyes y, al final, qué significa todo esto en la práctica. Bueno, empecemos por el principio. Primera sección, ¿es la política un tema del Evangelio? Para responder a esto, lo primero es replantear la discusión, redefiniendo algunos términos clave. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es algo con lo que muchas personas de fe se topan. A menudo se escucha que la fe y los asuntos del gobierno deberían mantenerse bien separados. Pero, ojo, aquí la fuente propone una definición mucho más amplia, que va más allá de las elecciones y los políticos. La política no es solo votar, ¿eh? Se trata, en el fondo, de cómo nos relacionamos con el poder y el uso de la fuerza física. Y aquí está el punto clave. Si el Evangelio busca transformar el mundo real, y la política se trata del poder en ese mismo mundo real, entonces el Evangelio es inherentemente político. Una fe que de verdad cambia vidas, inevitablemente tiene consecuencias políticas. Pasemos a la segunda sección. Aquí vamos a abordar una de las objeciones más comunes que se escuchan, esa idea de que el reino de Jesús no es de este mundo. Lo fascinante de esto es que la palabra reino en sí misma es un término político, o sea, significa el dominio del rey. Cuando Jesús anunciaba la llegada del reino de Dios, su audiencia lo entendía de inmediato en un contexto político. Estaba llegando el dominio de un nuevo rey. Y esta tabla muestra el contraste de una forma brillante. Por un lado tenemos el reino del César, paz a través de la violencia, exigiendo sumisión, simbolizado por el caballo de guerra. Y por el otro, el reino de Jesús, que ofrece paz a través del perdón e invita a una lealtad voluntaria, simbolizado por su entrada humilde en un burro. Es que cada aspecto de su reino era un desafío directo al poder de Roma. Por eso, cuando los primeros cristianos decían, Jesús es el Señor, eso no era solo una declaración religiosa privada, para nada, eran desafíos políticos directos. Decir que Jesús es el Señor implicaba, claramente, que el César no lo era. Sigamos, porque esto se va poniendo cada vez más interesante. La tercera sección nos presenta un argumento central de la fuente, la historia bíblica del origen del Estado. Según esta interpretación, la historia de origen teológica de todos los estados la encontramos en el Génesis, sí, en el relato de la Torre de Babel. Y cada acción en esa historia es un paso simbólico de rebelión. Primero, eso de viajar hacia el oriente representa una separación de Dios. Luego, construir la torre para alcanzar los cielos es un intento de tomar su lugar. Y finalmente, hacerse un nombre para sí mismos es el acto de autoglorificación total. Esto nos lleva a una distinción que es fundamental. La fuente diferencia entre el Estado, visto como esa institución nacida de la rebelión de Babel, y la gobernanza civil. Ojo, no son lo mismo. Mientras que el Estado busca usurpar el lugar de Dios, la gobernanza civil es simplemente la administración necesaria de la justicia. Son dos conceptos muy diferentes. Ahora, pasemos a otro pasaje clave del Antiguo Testamento que da forma a esta visión cristiana libertaria sobre el poder del Estado. Aquí vemos un momento decisivo. El pueblo de Israel, en lugar de confiar en Dios como su único rey, ¿qué hace? Exige un gobernante humano, como las otras naciones. Y la respuesta de Dios es una advertencia tremenda. Predice exactamente lo que hará un rey humano. Tomará a los hijos para la guerra, tomará propiedades con impuestos y al final convertirá al pueblo en sus siervos. Es un retrato bastante sombrío del poder estatal, y sus advertencias resuenan hasta hoy, ¿no creen? El Nuevo Testamento refuerza este contraste una y otra vez. Los reinos de este mundo, esos que le fueron ofrecidos a Jesús en el desierto, buscan dominar. En cambio, el reino de Dios, inaugurado por Jesús, busca servir. Este choque fundamental es lo que moldea la perspectiva sobre a quién se debe la lealtad final. Y con esto llegamos a nuestra última sección.
Aquí vamos a aclarar qué significa toda esta filosofía en la práctica para una persona de fe hoy en día. Entonces, el punto crucial es este. Según la fuente, esta perspectiva no se trata de afiliarse a un partido político en particular. Es más bien un marco, una teoría de la justicia que busca alinear el gobierno con principios bíblicos de libertad y servicio en lugar de dominación y coerción. Es, digamos, un lente para evaluar cualquier acción del Estado. Al final del día, la esperanza no se pone en ningún sistema político terrenal. La crítica al Estado se conecta con esa esperanza bíblica de que todos los reinos de este mundo, simbolizados por Babilonia, eventualmente caerán. La victoria final, esa le pertenece a Dios. Y eso nos deja con esta pregunta final para reflexionar. Si un reino se define por naturaleza, por su rey, entonces la pregunta que cada persona debe responder es, ¿a quién le pertenece su lealtad última? La respuesta a esa pregunta, bueno, lo define todo.